Gloria a Dios. Dios les bendiga. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de salvación, de fe y de esperanza. Así que quiero hacer una oración en el nombre de Jesús, pedirle a Dios que bendiga este tiempo, que bendiga tu vida y que bendiga tu familia en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos, Señor. En esta hora te pido que bendigas este medio de comunicación, Señor, y que la bendición de Dios entre en el hogar de la persona que se va a sentar a mirar, a escuchar la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que aquella persona que le cuesta creer, su corazón se llene de fe y de esperanza. Te ruego por aquella persona que quizás está con algún dolor, enfermo, Señor, que la palabra de Dios sea sanidad al cuerpo, dice tu palabra, y refrigerio para los huesos. Así dice Proverbios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice los hijos, bendice la salud, bendice el trabajo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, te ruego, Dios del cielo, que unjas mi vida y que esta palabra que yo voy a compartir sea bendición para el alma, para el espíritu, para su corazón, para su cuerpo, para sus huesos, para todo su ser. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te lo ruego, Señor, para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos desde San Antonio, Texas, compartiendo este mensaje de fe y de esperanza. Quiero en este día compartirte el Salmo 32, que tiene algunos versículos y vamos a estar compartiéndolos, esperando que sea bendición para tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios en el Salmo 32 a partir del versículo 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para los impíos, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermoso salmo. Maravillosa es la palabra del Señor. Quiero compartir los versículos en el nombre de Cristo y es mi oración que sea la palabra de Dios bendición para tu vida en el nombre de Cristo. Dice: bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Primero, bienaventurado quiere decir dichoso o feliz. Y está diciendo que la persona feliz y dichosa es aquella persona que ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. En el Antiguo Testamento, no es como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos solamente podían cubrir el pecado, pero no los quitaba. A diferencia que con la sangre de Cristo, es perdonado, es quitado, es borrado, dice el Señor. Eso dice la palabra, que son borrados nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está diciendo que el hombre feliz y dichoso es aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. O sea, es una persona que ha sido perdonada, limpiada, santificada, purificada por la sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Es importante que hablemos de la crucifixión, del sacrificio, del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces es importante cuando uno oye el Evangelio, se acerca a Dios y pide perdón. Dios te perdona, Dios te limpia y borra mis rebeliones. Y dice la palabra de Dios que los pecados son echados al fondo de la mar. Qué tremendo lo que Dios puede hacer, ¿no? Y esto es una bendición maravillosa para el ser humano. ¿Por qué? Porque una vida de pecado es una vida de condenación, es una vida amarga, es una vida que está no solamente mientras vive en el cuerpo, el alma, sino después espera algo que es horrible, porque es la condenación, que es el tormento eterno. Pero hoy es día de salvación, hoy es día de poder aceptar a Cristo como Salvador personal. La palabra de Dios dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto es tremendo, porque el rey David está testificando lo que él vivía, cómo se sentía. ¿Y todo por qué? Porque no confesó sus pecados. Entonces, es importante la confesión, lo dice en Primera de Juan 1, a partir del versículo 7 en adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante ese paso cuando yo me encuentro con el Señor y puedo hablar con Él. Hablar es orar y contarle y decirle, Señor, me pasa esto, tengo esto, hice aquello, lo otro, pero me arrepiento, te pido perdón. Entonces la confesión te libera. Porque mientras uno no confiesa el pecado, eso está allá adentro y eso enferma el alma, enferma la vida espiritual, es un corazón apagado, es como que el diablo se encargó de ponerte una cárcel con ligaduras, con cadenas que no se ven pero que están. La persona no tiene libertad espiritual. Entonces dice la palabra de Dios en este versículo, mientras callé, o sea, mientras David, el rey David, no declaraba, no confesaba
las culpas, sus errores, sus pecados, dice la palabra de Dios, se envejecieron mis huesos. Qué tremendo es esto. O sea que lo que produce el pecado es aflicción de espíritu, son dolores de huesos. Entonces dice la palabra de Dios, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es gemir? Es una persona que está dolorida, es una persona que está sufriendo, es una persona que siente ataduras y no libertad. Y en mi gemir todo el día, eso es tremendo, lo mal que se sentía, que no podía estar tranquilo, no tenía paz, no tenía libertad, ni física, ni espiritual, ni mental. Entonces eso lo hacía estar como preso. Y dice la palabra del Señor en este versículo, en el verso 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es tremendo lo que confiesa David, porque él está diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Esto qué quiere decir? Que David, el rey David, estaba en un trato de Dios. Dios lo estaba tratando a David. Y créame, usted ni yo podemos cambiar a nadie. Yo solo predico la palabra, por la gracia de Dios. Entonces, lo que a David le pasaba era que no era que un hombre o un enemigo de carne y hueso terrenal lo estaba acechando y no lo dejaba tranquilo. No, él estaba en un proceso de Dios. Él estaba bajo el trato de Dios. Y créame que cuando Dios va a tratar con alguien, le va a marcar el paso y está tras sus pasos y lo va a alcanzar. Y lo va a alcanzar y va a hacer lo que Dios quiere hacer. Pero acá dice la palabra de Dios en este versículo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, David estaba consciente de que no era un hombre, sino que era Dios el que le estaba haciendo sentir que él estaba equivocado, que se equivocó, que cometió errores, que se tenía que arrepentir. Pero el ser humano es así. Primero no reconoce, segundo no se arrepiente, tercero no lo confiesa, cuarto no pide perdón. ¿Por qué? Por falta de humildad. Porque la altivez espiritual produce en el hombre una indiferencia y de pronto le cuesta reconocer y luego le cuesta pedir perdón. Entonces dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué quiere decir esto? Su verdor está hablando de la vida, de una vida saludable, una vida de paz, una vida victoriosa, una vida en libertad. Sin embargo, él está diciendo, mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Cómo va a estar seco en verano? No, en verano los árboles están verdes, están frondosos, llenos de hojas, llenos de vida. Está diciendo en sequedades de verano. Quiere decir que el árbol que no da hojas en verano está enfermo, está a punto a morir. Eso es lo que está diciendo. Dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él está diciendo, se volvió mi vida, mi salud, mi vigor, mi paz, se volvió en sequedades de verano, como un árbol seco
que no da sombra, un árbol que no tiene savia, un árbol que no tiene hojas, un árbol que no da palmadas para alabar al Creador. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Mire en el versículo 5 lo que dice. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo, ¿no? Porque acá cambió de actitud David. Cambió de actitud y se dio cuenta que la no confesión de sus errores, de sus equivocaciones, de su pecado, de su maldad, lo ató su vida, de tal manera que estaba como preso estando libre. Estaba como en un calabozo, porque eso es lo que hace el diablo. Él tiene ligaduras que atan a las personas, pero gracias a Dios que David dice, mi pecado te declaré. ¿Qué hizo David? Reconoció, dijo, Señor, no doy más. Estoy de noche y de día, siento que tu mano se agravó sobre mí, no resisto más, me voy a morir, estoy secando, estoy enfermo. Y bueno, él confesó el pecado, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No es que dijo una parte, no, todo tuvo que decirle todo al Señor lo que le estaba pasando. ¿Y qué dice? Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Si usted es una persona que está pensando que tiene que ir a un hombre para que le escuche y para que por ahí le diga lo que usted quiere escuchar, porque a veces pasan estas cosas, uno va y empieza a hablar y a declarar, y si no le dicen lo que quiere escuchar, se pone mal, se siente mal, se va y sigue como estaba. El tema es ir a la presencia de Dios, reconocer mis faltas, reconocer mis errores, sincerarme con Dios y decirle, Señor, estoy caminando torcido, me equivoqué en esto, en aquello, en lo otro, en oración, decírselo. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene una relación íntima con alguien que puede hablar, sincerarse, entonces lo mismo, usted va en la oración y se sincera con Dios porque Él ama la verdad en lo íntimo. Y al Señor no le podemos mentir. Le podemos mentir a mamá, le podemos mentir a papá, le podemos mentir a una persona, le podemos mentir a alguien, pero a Dios no le podemos mentir. No hay nada escondido para Dios. Dios lo ve todo. Sus ojos son tan penetrantes como llama de fuego que lo ve todo, lo discierne todo. Dice la palabra del Señor así, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En mi Biblia hay una palabra que dice Selah. Selah dice calle toda la tierra. Cuando Dios habla, enmudece toda la tierra. Y dice el versículo 6, por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Miren, no está diciendo que va a orar cualquiera. Los santos se refiere a los hijos de Dios que fueron santificados por la sangre del Cordero Santo, Jesucristo. Entonces, todo aquel que conoce a Dios, y aún conociendo a Dios, puede equivocarse, puede errar el camino, puede cometer faltas y aún pecado, pero está diciendo que al Señor vendrá todo santo, orará a ti todo santo, en el tiempo en que puede ser hallado.
Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación. El favor de Dios está haciendo posible que este programa sea emitido. Entonces, es importante porque Isaías 55 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de ti o de mí misericordia. Qué lindo, ¿no? ¿Y sabe qué? Este es el tiempo que se puede hallar a Dios. Este es el tiempo que Dios está hablándote al corazón y te está dando la oportunidad de arrepentimiento, de confesión, de declaración y recibir el perdón de Dios y que Él borre toda rebelión. Qué lindo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios: buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Y sabes qué? Cuando Dios nos está buscando, no le podemos decir no a Dios, porque mañana puede ser tarde y quizás cuando tú y yo decidamos buscarlo, quizás Dios ya no nos esté buscando. Entonces no dejes pasar este tiempo, porque hoy es día de salvación. Hoy Dios te está llamando. Hoy Jesús te espera con sus brazos abiertos. Dice el versículo 7: tú eres mi refugio. Mire qué declaración. Tú eres mi refugio. ¿Dónde te refugias? Cuando tenés miedo, cuando tenés problemas, cuando tenés dificultades, ¿a dónde acudís? ¿A quién vas? Cuando uno está temeroso por algo, cuando uno tiene inseguridad, ¿a dónde voy? Sino al Señor, sino a Él. Dice: tú eres mi refugio. Mire lo que acaba de declarar David después de la confesión y sabe que él fue perdonado. Entonces él dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hay personas que viven angustiadas y usted sabe que la angustia, acompañado con la tristeza, lleva a un estado de depresión, y la depresión a muchos los lleva a cometer errores más grandes, más tremendos, que a veces no se puede salir. Pero dice, David está diciendo aquí: me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¡Qué tremendo! Porque él estaba viviendo un tiempo muy feo, un tiempo que nadie lo podía ayudar, porque era un trato de Dios con él. Entonces nadie, por más que le dijera una palabra linda, una palabra de aliento, que viniera a pasar un tiempo con la persona, eso no arreglaba el tema, porque era un tema espiritual. Y el tema espiritual solo lo arregla Dios, no puede arreglarlo el hombre. Entonces él está haciendo esta declaración diciendo: tú eres mi refugio. Ahora él se refugia en el Señor y está diciendo: y me guardarás de la angustia. Ya está haciendo una declaración de fe. Cuando él dice, sabía lo que es la angustia, pero él está diciendo: me guardarás de la angustia. O sea, en el momento de estar angustiado, sabe que Dios te va a guardar. Y luego dice la palabra: con cánticos de liberación me rodearás. Es feo ser rodeado de espíritus malos, es feo ser rodeados de enemigos, es feo ser rodeados de problemas, de dificultades, y sentirse encerrado por el problema, por la dificultad. Pero él está diciendo: me rodearás con cánticos de liberación. Es una libertad espiritual que puede alabar y bendecir. Me imagino que Abraham empezó a tocar el arpa, David, cantando libremente y alabando al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza el Espíritu de Dios se mueve, en medio de la alabanza Dios opera maravillas, prodigios, sana, libera, restaura.
Qué lindo. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Mire lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire lo que dice: te haré entender. Lo maravilloso es que tenemos la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no entendemos las cosas de Dios, uno tiene que orar al Señor, pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Santiago 1:5, dice: el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué tremendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, no sabía qué eran los números grandes, no sabía qué eran los números chiquitos, por qué tantos números. Leía y no entendía nada. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano que lee la Biblia, no le es revelada la palabra si no es por el Espíritu de Dios. Porque esta palabra fue inspirada por Dios, la escribieron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces esta palabra se ha de discernir espiritualmente. Yo no puedo tomar la Biblia y leerla así nomás, sin antes orar a Dios. Decir: Señor, esta es tu palabra. Este es el consejo de Dios. Este es el manual de instrucción de Dios para el ser humano. Señor, te ruego que me des entendimiento para comprender los misterios escondidos de tu palabra. Y cuando usted la lee, le fueron abiertos los ojos espirituales, los oídos espirituales, y cuando usted la lee, es Dios le está hablando. Usted cuando lee la palabra, Dios le está hablando. Esto es palabra de Dios. Entonces usted empieza a comprender las Escrituras. ¿Y qué va a pasar? Cuando venga alguien, estos que tergiversan la palabra de Dios, que no la entienden, hacen una religión de un versículo bíblico, o en este tiempo es un tiempo peligroso porque soplarán muchos vientos de doctrinas diferentes. Entonces, cuando usted lee la palabra y entiende las Escrituras, no va a venir cualquiera y le va a predicar cualquier mensaje y va a usar un púlpito para hablar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces es importante comprender las Escrituras. Y acá el verso 8 dice: te haré entender. ¿Cuántos de los que están ahí le pueden decir: Señor, yo necesito que me hagas entender? ¿Qué cosa? No sé, la palabra, que me hagas entender por qué tengo que orar, por qué tengo que interceder, por qué tengo que santificarme, por qué tengo que apartarme del mal, por qué esto puedo hacer y lo otro no puedo hacer. Hazme entender. El Espíritu Santo te hará entender lo que tú y yo no entendemos. Dice la palabra del Señor así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Mire, yo transité muchos caminos y estaba equivocado. Pero cuando yo vine al Señor, entendí que ese era el camino correcto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino. No dijo que era un atajo, no dijo que era una alternativa, no. Dijo, yo es autoridad. Él lo dijo con autoridad. Yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Quiere decir que el que no está en Cristo, a ver si entendemos, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de la religión, tenga el nombre que tenga. Estoy hablando de Cristo. Cristo, ¿sabe qué significa? El enviado. Cristo significa el ungido de Dios. Entonces, estoy hablando de Él que dijo, yo soy el camino. El que no está en Cristo está al costado del camino. No está en el camino que te lleva a Dios. El
que no está en Cristo, no está en la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no está en Cristo, estás en la mentira, estás en el engaño, estás equivocado, estás en un camino torcido, no estás en el camino. Y es importante que uno no está en la verdad. Y Él dijo, yo soy la vida. Quiere decir que uno está permaneciendo en muerte espiritual, porque Cristo es la vida. Es tan importante. Dice el verso 8, te enseñaré el camino que debes andar. Mire, cuando usted se convierte al Señor, el Espíritu Santo lo toma de la mano y lo hace transitar el camino que agrada a Dios. El camino de salvación, el camino de paz, el camino de la verdad, el camino de la salud, el camino de los beneficios que Cristo compró a favor suyo y mío en la cruz del Calvario. Entonces, me encanta este versículo, porque Él dice, te haré entender. Yo era torpe, era ignorante, las cosas espirituales no entendía nada, pero sin embargo cuando vine, oré a Dios y le dije, Señor, yo soy un cuadrado, pero quiero entender y no puedo. Entonces empecé a orar y a pedirle a Dios que me hiciera entender lo que no entendía. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y desde entonces empecé a transitar el camino de Dios. Y dice la palabra del Señor así, sobre ti fijaré mis ojos. Mira, hay personas en este tiempo o en distintos tiempos que dicen, mi ser querido se olvidó de mí. A quien yo consideraba mis amigos se olvidaron de mí. Mi familia se olvidó de mí. Mire, si usted logra entender que los ojos de Dios están sobre usted, no importa que te deje padre, madre, hijo, quien quiera que sea, el mejor amigo que tenías, pueden dejarte todos, pero si está Dios contigo, lo tenés todo. Fuera de Cristo no tenemos nada. Fuera de Cristo estamos en peligro de muerte. Fuera de Cristo estamos sin salvación para nuestra alma. No tenemos la vida eterna. Pero cuando venimos a Cristo tenemos la palabra. Tenemos a Jesús como Salvador. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Padre. Y como herencia, la vida eterna. ¿Quién te da algo más que esto? Si no conocías a este Dios, venite para acá. Porque yo cuando escuché la palabra de Dios dije, bueno, lo que yo conozco no me pueden dar nada. Pero acá veo que Cristo lo tiene todo. Y dice la palabra del Señor así, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, en este mismo momento, los ojos de Dios están sobre tu corazón, están sobre tu vida. Y los ojos del Señor son ojos misericordiosos, son ojos compasivos, son ojos con bondad, son ojos de amor. Esos ojos están sobre ti. Una mirada del Maestro puede cambiar un panorama. Una mirada de Jesús puede cambiar tu tristeza en alegría. Una mirada del Señor puede solucionar cualquier problema, cualquier dificultad. Dice el verso 9, porque Él dijo, el 9, sí, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted no es ni yo un mulo ni un caballo. Es de la especie animal, pero nosotros somos creados a imagen y semejanza del Señor, que tenemos alma dentro de este cuerpo, que es el tabernáculo viviente, y el Espíritu que nos dio Dios. Nosotros, si la palabra lo dice,
que no seamos como el caballo, como el mulo que necesita un freno, es porque hay personas que tienen un desenfreno para ciertas cosas que te alejan de Dios, que te hacen vivir una vida desordenada. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que cuando nosotros nos sometemos a Él, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Luego dice el verso 10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Dios le rodea la misericordia. Mire qué diferencia. Dice: muchos dolores habrá para el impío. El impío es aquel que no tiene piedad para nada, no le interesa a Dios, no tiene interés en la palabra, no quiere convertirse al Señor, no quiere congregarse, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no le importa la fe, pero dice que le esperan muchos dolores. Pero, más el que espera en Dios, esto es lo importante, el que espera en el Señor. Dios tiene sus tiempos, no es como yo pienso. Dios tiene sus tiempos para todas las cosas. Y dice: más el que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Te rodea. La misericordia es, Dios es misericordia, pero la misericordia es cuando uno se pone en el lugar del otro y siente lo que el otro siente. Eso es misericordia. Y luego dice la palabra del Señor para terminar: alegraos en Dios y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Primero dice: alegraos en Dios, oh justos. ¿Qué quiere decir? Los justos son aquellos que cuando oímos el Evangelio de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos al Señor Jesucristo. Y dice 1 Corintios 1:30 que Cristo es mi justicia, Cristo es mi redención, Cristo es mi salvación. Y los justos son los que fueron justificados por el derramamiento de la sangre de Cristo. Porque cuando yo acepto a Jesús, tengo acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo digo: Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios me ve a través de la sangre de Cristo y me ve justo, porque esa sangre me justificó ante el Padre. No así el impío. El impío no puede orar de esta manera y Dios no lo puede ver así. Porque Dios dice que el que está sin Dios, que la justicia del impío, del incrédulo, es como trapo de inmundicia delante de Dios. No así los justos, que fueron justificados por la sangre de Cristo. Dios te ve justo por la sangre del justo Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Termino. Y dice: y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Sin Dios nadie es recto de corazón. Dice que Dios es el que endereza nuestros pasos. Dice el libro de Proverbios capítulo 3 que Él endereza mis veredas, Él endereza mis pasos y endereza el corazón también. Antes nuestro corazón divagaban las cosas de este mundo lejos de Dios, en desobediencia, en rebelión contra Dios, pero cuando vinimos a Cristo, el Espíritu de Dios ha hecho una operación en nuestro corazón que hizo que mi corazón incrédulo, religioso, se vuelva a Dios. Entonces la mano alfarera de Dios comenzó a trabajar en el corazón y dice que Él quitó las iniquidades, quitó el pecado, quitó la rebelión, quitó la falta de perdón, borró mis rebeliones, mis pecados me fueron perdonados y mi nombre fue anotado en el libro de la vida eterna. Quiero compartirles que
hemos orado por Lucas, un niño de 1 año y medio, y Dios lo sanó. Dios lo restauró, ahora está saludable, ya está yendo a la escuela, al lugar donde lo cuidan. Y también estamos orando por Liana, por su mamá, su papá, su esposo, su nena y su hijito, Jen y Emma. Y estamos orando por Liana. Ella ha pasado o está pasando por una prueba de fuego. Esas cosas que no podemos soportar humanamente. Pero los que esperan en Dios, la misericordia los rodea. Eso dice el versículo. Y quiero decirle a Emma, a Liana, si por ahí tiene la oportunidad de ver, Dios te dice que sobre ti fijará sus ojos el Señor. Y sobre ti que estás ahí, que estás oyendo esta palabra, los ojos de Dios están sobre ti en esta hora. Y Él ve tu dolor. Él ve las lágrimas del corazón, que nadie las ve. Él ve tu cuarto. Él conoce tu almohada. Él conoce tu acostarte, tu levantarte. Lo sabe todo el Señor. Los ojos de Él están sobre ti. Él sabe tu sufrimiento, tu dolor, tus preocupaciones, tus angustias, tus tristezas, tu desolación. Lo conoce todo el Señor. Pero no solo que lo conoce, sino que Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir. Lo importante es reconocerlo y pedir ayuda. Es de humildes pedir ayuda. Es de sabios reconocer errores y pedirle ayuda al Señor. Por eso queremos orar en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quizás haya alguien que le cuesta primero reconocer el pecado como David. Segundo, no lo confesó. Y eso le trajo dolor del alma. Un espíritu seco, muerto en vida. Él dice, mi verdor se volvió como sequedades de verano. Mientras no confesé, pero una vez que confesó, dice que él sintió el perdón de Dios. Cuando él confesó, él dijo que con cánticos de liberación me rodearás. Yo no sé lo que te está rodeando, pero sí sé lo que te puede rodear. Cuando hay confesión, hay liberación, hay restauración. Viene la mano alfarera de Dios. En el nombre de Jesús, Él puede en esta hora hacer una cirugía. Puede operar tu corazón y puede quitar las amarguras, las raíces de amargura. En el corazón es donde anidan muchas cosas: la falta de perdón, el rencor, la amargura del alma, están ahí adentro. Pero cuando yo confieso, me libero. Y eso trae liberación espiritual, física, mental y espiritual. Y puede venir la sanidad del alma, del corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por aquella persona que está pasando un tiempo de prueba de fuego, que humanamente no tiene solución, humanamente no se le ve la sanidad. Pero sí sabemos, Señor, que lo que no puede hacer el hombre, Dios lo puede hacer. No sé lo que estés pasando, pero la palabra dijo, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están sobre ti. Vas a sentir como que parece que algo te persigue. No te asustes, no tengas miedo. La presencia de Dios
puede estar ahí en tu cuarto, en tu habitación, en tu cocina, en tu living, donde estés mirando el programa. Ahí va a estar el Señor para ayudarte, para bendecirte, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Si nunca aceptaste a Jesús, abrirle tu corazón y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Salvador personal. Y vas a ver que vas a sentir primero paz en tu corazón. Tu alma va a ser saciada por el agua fresca del Espíritu Santo. Si tenías dolores, si estabas mal, viene la liberación de parte de Dios. Y vas a ver que vas a sentir reposo, descanso, vas a dormir como nunca, vas a tener un renuevo físico, mental, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este tiempo que pudimos compartir esta palabra. Gracias por Matthew, que siempre está ahí con el piano. Sofía hoy no pudo cantar, está con temas del colegio, gracias a Dios. Y juntos te bendecimos, con Susi, con Andrea, con Darren, y te enviamos toda la bendición y te esperamos el domingo. Estaremos a las 15:30 compartiendo un mensaje de salvación, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.